Hace unos meses falleció la única prima que tenía. Fuimos hijas únicas y como tal, eso nos hizo desarrollar un gran cariño como si fuéramos hermanas. A ella le habían diagnosticado un cáncer terminal y fue muy valiente hasta el final. La última vez que platiqué con ella, yo estaba llorando y ella, para consolarme, me dijo que si no dejaba de hacerlo, iba a regresar a jalarme los pies. Recuerdo que me hizo reír y la abracé. Cuando tristemente llegó el momento y la estábamos velando, recuerdo que se me hizo muy extraño cómo se movían las llamas de los cirios. Era como si hubiera mucho aire, pero estábamos en un velatorio cerrado. Me acerqué al féretro y en mi pensamiento le dije que se fuera en paz, que iba a cuidar y apoyar lo más que me fuera posible a su hijo. Él estaba divorciado y vivía solo. A raíz de su separación, había entrado en depresión y solamente se la pasaba del trabajo a la casa y viceversa. Como era de esperarse, estaba devastado esa noche. Después del novenario, empecé a visitar a Carlos, así se llama el hijo de mi prima, que para mí también lo era. Intentaba hacerlo diario, pero a veces me era imposible. Temía que pudiese cometer una locura porque lo veía muy triste. Por esos días soñaba mucho con mi prima. Recuerdo que una noche escuché su voz y me desperté a las 3 de la mañana. No pude dormir más y me puse a cocinar algo para llegar con el pretexto de invitar a desayunar a Carlos. Pero por más que le marqué, no me contestaba. Angustiada fui a su casa, pero no lo encontré. Le marqué a todo mundo, pero nadie sabía nada de él. Fueron horas de completa angustia, hasta que me marcó a mediodía para decirme que estaba bien. Había ido a una fiesta y se le habían pasado las copas. Me pidió si nos podíamos ver en la noche porque quería hablar conmigo de algo importante. Quedamos de vernos a cierta hora, pero no quiso adelantarme nada. Llegó poco antes de las 9 de la noche. Lo abracé y me empezó a platicar mientras cenábamos que le había dado vuelta al asunto y que había decidido mudarse a otro estado. Iba a vender todo lo que le había dejado su mamá y comenzar de nuevo. Me dejó sin palabras, pero me sentí contenta porque se veía muy animado. Tenía pensado mudarse a Oaxaca y abrir un negocio por allá. No entendía el porqué de su cambio de actitud y de sus planes, pero solamente le dije que lo pensara 2 veces. Y si eso lo hacía feliz, adelante. En poco tiempo se mudó. Hablábamos diario y claramente se le notaba animado. Era el jovencito lleno de ilusiones que años atrás conocí. Pero a pesar de eso, soñaba con frecuencia con mi prima y no entendía por qué. Le mandé a hacer unas misas, pero fue hasta que volví a ver a mi sobrino 2 meses después de irse que empecé a comprender. Llegó de sorpresa. Traía regalos para toda la familia. Se escuchaba muy contento, pero físicamente estaba muy deteriorado, por decirlo de algún modo. Estaba sumamente delgado y su tono de piel algo amarillento. Tenía unas ojeras enormes. Parecía haberse envejecido en cuestión de días. Se lo hice notar, pero me dijo que exageraba, que se sentía perfectamente. Solamente le pedí que no lo tomara a la ligera y se hiciera unos estudios. Iba a estar unos días, así que le dije que me hiciera ese favor. Accedió y cuando
Se lo realizaron. Todo salió bien. Antes de irse le pregunté si podíamos visitarlo y me dijo que en cuanto terminara de remodelar su casa, con gusto nos invitaría para celebrar. Pero los días pasaban y siempre tenía un pretexto. Parecía que no quisiera que fuéramos. Mi familia me decía que lo dejara en paz. Probablemente quería estar solo. Ya no me contestaba las llamadas. Y cuando lo hacía me decía que todo estaba bien. Pero yo lo escuchaba raro. En las últimas llamadas lo llegué a escuchar borracho, aunque él decía que no. Hasta que llegó una mañana a tocar a mi puerta. Estaba irreconocible. Traía una ropa bastante sucia, una barba de días, casi en los huesos, demacrado completamente. De inmediato lo ayudé y me pidió si podía quedarse a vivir un tiempo en lo que arreglaba su situación. Pero no me pudo explicar por qué estaba en esas condiciones. Decía cosas incoherentes, que lo habían asaltado, que un socio le había quitado todo, que había prestado su dinero a unos familiares que no teníamos. Repetía que su mamá lo había llevado, pero que luego regresaría por él. Es decir, alucinaba. Estaba mal de sus facultades. Y de repente se ponía a reír con una mirada perdida. Le buscamos atención médica, pero no reaccionaba. Yo pensé que a lo mejor le habían pegado en la cabeza, pero en sus tomografías no aparecía nada. Y así se empezaron a ir los días, viéndolo cómo poco a poco se consumía en vida, tanto física como mentalmente. Una tarde se me salió a la calle y se fue a una tienda que está en la esquina. Estaba sentado en la banqueta cuando lo encontré. En ese momento, la señora que atiende me dijo que si quería le creyera, pero ella podía percibir algunas cosas y sentía que a él le habían hecho algún trabajo para tenerlo así. No quise ser grosera, pero le di por su lado y no le di importancia a la verdad. Le platiqué a mi hija y me dijo que a ella se le hacía muy extraño cómo había cambiado la vida de Carlos en tan poco tiempo. Y no descartaba lo que me comentó la señora de la tienda. Me dejó pensando y cuando tuve oportunidad le pregunté qué veía en él. Solamente me dijo que sentía que era algo malo, pero no podía ayudarme porque no sabía curar. De principio no quería creer, pero esa noche mientras lo veía cenar, escuché cómo mi prima decía mi nombre. Apenas fue un susurro, pero Carlos volteó a verme abriendo grandes los ojos y luego se puso a llorar. Supe que no era coincidencia y me decidí a buscar ayuda. Créanme que es muy difícil. Fuimos de un lado a otro, desde los que se anuncian hasta los que tienen locales, y solamente obtuvimos falsas esperanzas. Es muy decepcionante y frustrante ver cómo solamente lucran con el dolor ajeno. Pero Dios es bueno y al final conocí por una amiga de mi hija a un señor que nos recomendó. Para esos momentos no tenía mucha esperanza, pero sentí como algo que me decía que lo intentara por última vez. Cuando lo contactamos me dijo que en efecto habían trabajado a mi familiar y había sido un trabajo demasiado fuerte, pero sí le podía ayudar. Vivíamos algo retirado, pero al otro día me hizo llegar unas cosas que tenía que irle dando mientras él le retiraba el daño. Me advirtió que se pondría un poco enfermo, pero no era necesario llevarlo al doctor. Esa noche se la pasó vomitando algo que era verdoso y apestaba como a podrido. Los siguientes días estuvo casi todo el día acostado, pero en esa misma semana empezó a reaccionar.
El señor que lo estaba curando me dijo que todo fue culpa de una mujer que Carlos había conocido en redes sociales y que poco a poco se le fue metiendo a través de magia oscura para lograr tenerlo cerca y pudiera manejarlo a su antojo. Sabía de la herencia que iba a recibir y por eso primero había actuado contra mi prima y luego con él. Coincidió cuando me dijo que era de Oaxaca. Aparte me dijo que la casa y todo lo que había adquirido lo había puesto a nombre de la mujer. Lo que más me sorprendió fue que me aseguró que ella misma iba a buscar a Carlos para pedirle perdón y regresarle todo. No supe qué decirle. Eran tantas cosas y lo que a mí me importaba era que recuperara la salud. Sentía mucho coraje por todo el daño que le había causado a mis familiares, pero no quería vengarme. Ya de eso que se encargue Dios. Cuando reaccionó, Carlos no sabía qué tanto tiempo había pasado. Me decía que sentía que todo había sido un sueño, o mejor dicho, una pesadilla. Recuperó su conciencia completamente. Me confirmó lo que me había dicho el Señor, en cómo había conocido a esa mujer, pero ni él mismo sabía cómo era posible que le hubiera dado todo su patrimonio. Habló con el Señor para darle las gracias, y, aunque no creía que le fuera a regresar todo, el Señor le aseguró que así sería. Casi un mes después, Carlos llegó a la casa del trabajo. Estaba nervioso y me dijo que había hablado por teléfono con aquella mujer. Le suplicó que la perdonara porque estaba viviendo un infierno en vida, que ya había hecho todos los preparativos para poderle regresar todo a él y que nunca más volvería a saber de ella. Tuvo que viajar a Oaxaca, pero fue con unos familiares y gracias a Dios recuperó todo y logró venderlo nuevamente para no tener motivos de regresar allá. Sé que es difícil de entender hasta dónde puede llegar la ambición y la maldad del ser humano, pero tristemente así es. Carlos está rehaciendo de a poco su vida. Espero logre encontrar una buena mujer algún día, aunque todo esto que le tocó vivir lo hizo valorar la vida nuevamente y se ha acercado a Dios, algo que antes nadie de la familia hubiéramos pensado. Bueno, gracias por permitirme compartir este relato y ojalá le sirva de experiencia a quien duda o pasa una situación similar. Que tengan una excelente noche.